Señores, Héctor está aquí demandando a su esposa Yadira para salvar este matrimonio, esta relación que son 12 años, 9 de casados, un niño de 4 años. Pero han sufrido un evento doble y ella está teniendo problemas en aceptar, en adaptarse, en adoptar, en entender. Y les digo que tiene problemas porque ella lo ama. El hecho de que lo hizo con un hombre para ella es inaceptable. Si lo hubiera hecho con una mujer, no hubiera tenido problemas. Trae al papá de él de testigo que dice una cantidad de tonterías que yo no se las voy ni a repetir. Dice que él creía que su hijo siempre era homosexual porque no le gustaban los deportes. No voy a repetir eso porque ustedes saben que eso es una tontería. Hay homosexuales que no les gusta el deporte, hay homosexuales que les gusta. Mira a Bruce Jenner. Por Dios, qué tontería. Pasemos al próximo testigo de la demandada. Ay, no pidas más eso, Héctor, por favor. ¿Qué le dices, Héctor? Es que, una oportunidad, doctora. No, doctora. No, doctora. Buenas tardes, ¿su Él nombre? tiene que entenderlo. Me tiene desesperado. Ya, escúchame ya. Por Ya, favor. no hables más ya. ¿Cómo te llamas? Serimal, Serimal. ¿Y tú quién eres, Serimal? la mejor amiga de Yadira. La mejor amiga de Yadira. ¿Qué has venido a declarar? Estoy aquí porque me siento muy preocupada por ella. ¿Por qué? Porque esto la acosa mucho. Tengo una evidencia de Yadira, una documentación que se la di a producción, una fotografía que tomé sin que ella supiera, donde dice que Yadira tiene una fuerte depresión, una depresión muy severa, está bajo medicamento, no puede estar así sola, esto la acosa mucho, Déjeme no la ver deja la evidencia, tranquila. señor director. Esto es una carta del psiquiatra que tú estás viendo, ¿no, Ajá. Yadira? Y te han puesto estos medicamentos bastante fuertes y todo, ¿eh? Pero doctora, ¿no cree usted que si ella fuera a la terapia, la depresión se le iba a quitar? Porque iba a tener una esperanza, por lo menos. Dice aquí que el paciente debe estar con personas que le afecten su condición. Ok. Y naturalmente ahora mismo el que te está afectando tu condición es él. Sí, doctora. Ok, perfecto. Yo, obviamente, doctora. ¿Tú tienes no puedo testigo? con esto, No, doctora. yo no tengo testigo. Producción O sea, tiene un testigo. yo Vamos lo a pasar el único que testigo de necesito, producción. Y doctora, pásame a los expertos, a la doctora Madeline Hernández y Que el me deje licenciado tranquila. Lucena. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás, Ariel? No estoy muy bien, doctora. Es muy difícil para mí estar aquí el día de hoy. ¿Por qué? Doctora, porque en realidad yo no quise hacer el show que hice en casa de ellos, doctora. Yo le quiero pedir disculpas a Yadira. Yo en realidad mi intención no fue ir a hacer ese show. La razón por la que yo vine fue porque vine aquí a decirle lo bonito que yo tuvimos la relación. Fue más de 2 semanas. Nosotros vivimos juntos por 2 semanas, pero durante el transcurso compartimos más de 2 semanas, doctora. ¿Viste eso? ¿Viste? Fue algo muy lindo, Bueno, doctora. No tiene nada que Fue ver. muy Bueno, lindo. pero Yo sé. Yo sé que debe haber sido algo El bonito. novio de mi esposo. Más que nada fue más emocional, doctora. No es mi novio. El vacío El novio de mi que yo esposo. sentía era algo inexplicable porque él nunca estuvo ahí para mí, doctora. El fantasma de Yadira siempre estuvo ahí. Siempre. Yo fui nada más que una mentira para él. O sea, el quien ama a él, ella en realidad quien ama es A Yadira. a Yadira. Yo lo sé. Yo no puedo estar aquí. Gracias, Ariel. Gracias por haber dado la cara, ¿eh? Ay, ya, si supiera. A mí me da emoción porque yo veo que ese chico realmente está compungido. Él comprometió mucho más de sus sentimientos de lo que él le pudo responder. Y yo creo que fue bien honesto en venir a admitir que su corazón realmente está comprometido con Yadira. Ok. Ayudemos a Yadira. Así le diría yo a esto. Sí. Porque al final yo siento que ella sí tiene una discriminación, sí tiene un prejuicio de algún tipo. Sí, hay Porque un- miren, aquí la que engañó fue ella. Sí lo tiene. Exacto. La que engañó, la que cometió la traición fue ella. Porque fue él mientras- estaba separado. Exacto, y ellos estaban en la relación cuando ella tuvo esa experiencia. ¿Por qué es tan complicado aceptar que un hombre que no sea bisexual, pero yo no lo considero bisexual a él? No, no es bisexual. Él simplemente tuvo una conducta
homosexual, que es como una conducta, pero no es una elección de objeto de amor para poder considerar lo que es un homosexual. Simplemente es una conducta y más nada. Ahora, ¿por qué muchas veces a la mujer le cuesta entender que un hombre puede tener una conducta homosexual como ella también lo puede tener o como ella también fue infiel? Porque la mujer muchas veces percibe que no puede competir por la feminidad, porque no tiene el aparato genital masculino que le puede llevar a ella a decir, oye, yo realmente puedo competir con este hombre también. No, tiene que asumir que la parte es más afectiva, es más emocional, es más de amor. No tiene nada que ver con la genitalidad. Exactamente. ¿Y cómo ella puede superar eso? Obviamente ella necesita terapia individual primero, antes de iniciar algún tipo de terapia de pareja. Ella misma necesita enfrentar esos temores, evaluar su autoestima, porque esto tiene mucho que ver cómo ella se siente de ella misma. Y también entender, como mencionó el licenciado, de que solo por el hecho de que una persona tenga una experiencia o una conducta homosexual, no necesariamente es homosexual. Ella lo está categorizando a él como homosexual o bisexual. Y ese es el temor, que vuelva a suceder, doctora, y que él la deje por un hombre. Doctora, ¿puedo hacer una pregunta? O sea, si yo voy a esas terapias de pareja con mi esposo, ¿usted cree que él no va a volver a hacer lo mismo? Él sintió el deseo de estar con un hombre. Es que no se trata de que sea... No, él va a volver, o sea, son sentimientos muy fuertes que él tiene en el tema de que va a volver a querer sexualmente estar con otro hombre. En la terapia individual que tú vayas a recibir o terapia de pareja, ahí te van a ayudar a entender que el solo hecho de que tu esposo tuvo esta experiencia no necesariamente que quiere decir que es homosexual, y en la vida a veces, claro, en la vida a veces hay que tomar riesgos y uno nunca sabe cuándo la pareja de uno le puede hacer infiel, como lo hiciste tú, independientemente de que fue un hombre o una mujer, fuiste infiel. Ahora, él no fue infiel, él tuvo una experiencia. O sea que la culpable de todo esto soy yo. No, esto no es de culpa. Esto no es de culpa. ¿Por qué la gente quiere, todo lo quiere tornar en culpable e inocente? Esto no es de culpa. Esto es de ser humano. Este es el comportamiento humano normal de los seres todos. Y hay que saber aceptarlo, perdonarlo, ponerlo en contexto y saber cuáles son tus prioridades, lo que tú realmente quieres. Yo soy ser humano y yo no podría estar con él. No podría. ¿Pero por qué? Yo no puedo. Ok, decisión del caso. No puedo. Tú me dijiste que tú lo amas. Sí, te llenaste la boca para decírmelo, ¿ok? Si puedes o no, lo vamos a ver. Porque tú firmaste un acuerdo de arbitraje aquí conmigo y te comprometes a cumplir con lo que yo decida. Y yo decido que tú vas primero a tomar terapia individual y después van a tomar terapia de pareja y se van a dar un periodo de 3 meses para tratar de reconciliarse ustedes como matrimonio, porque ustedes no están ni divorciados, y vamos a ver qué pasa si puedes o no. Pero te voy a dar un consejo. Mantén la mente abierta como un paracaídas, porque nada más así funciona, abierta. Si la cierras, no vas a entender nadita. Te concedo la demanda, he dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Yo renté un vientre para poder tener un bebé. Yo necesito interrumpir ese embarazo. Mi mujer está en coma. Ella quiere acabar con la vida del niño, que es su hijo. Yo les pagué por un niño sano. Caso cerrado.